Esta bestia colosal hace que los mayores animales terrestres parezcan diminutos. Su poder es tal que los guerreros más valientes tiemblan ante su presencia. Imagina que esta criatura no es una invención de escritores de fantasía, sino que está descrita en detalle en la Biblia. El Leviatán, la más formidable bestia mencionada en las Escrituras, es real. Pero ¿quién o qué es exactamente el Leviatán? ¿Por qué Dios le dedicó tantos versículos? ¿Y qué representa para nosotros? Si consideras que existe algo más allá de este plano terrenal y otras cosas que la ciencia aún no ha logrado explicar, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Hoy, en este video, nos sumergiremos en las profundidades de la Biblia para desentrañar los misterios que rodean a esta bestia legendaria. Para comenzar nuestro viaje, volvamos al principio, al libro de Job, donde encontramos la descripción más detallada del Leviatán en el capítulo 41. Dios desafía a Job con una serie de preguntas retóricas sobre esta formidable criatura. ¿Podrás pescar al Leviatán con anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda? Job 41, 1. Ya en este primer versículo, nos damos cuenta de que estamos ante algo extraordinario. Dios no está hablando de un pez común o incluso de un gran tiburón. El tono usado sugiere una criatura de proporciones y poder incomparables. A medida que avanzamos en la lectura, la descripción se vuelve aún más impresionante y aterradora. Dios continúa su discurso preguntando, ¿acaso jugarás con él como si fuera un pajarito o lo atarás para tus niñas? Job 41, 5. Esta comparación irónica entre el Leviatán y un pajarito sirve para enfatizar lo absurdo que sería la idea de un ser humano tratando de dominar o controlar a esta criatura. El Leviatán se presenta como algo completamente fuera del alcance y comprensión humana, un ser que desafía cualquier intento de domesticación o conquista. La descripción del Leviatán en Job continúa con detalles cada vez más impresionantes. ¿Quién le abrió las puertas de su boca? Alrededor de sus dientes hay terror. Job 41 horas y 14 minutos. Este pasaje evoca una imagen de mandíbulas poderosas, capaces de aplastar cualquier cosa en su camino. El texto prosigue describiendo las escamas del Leviatán como escudos fuertes y tan juntas que ni un soplo pasa entre ellas. Sus hileras de escamas son su orgullo, cerradas entre sí como con un sello, una se junta con otra, que ni el aire pasa entre ellas. Job 41, 15-16. Esta descripción de una armadura impenetrable nos hace cuestionar qué tipo de criatura es esta, que ni siquiera el aire puede penetrar su protección. La respuesta se encuentra en los versículos siguientes, que pintan un cuadro de una bestia prácticamente invulnerable. La espada que la toca no la hiere, ni se le puede lanzar dardo o flecha. Job 41 horas y 26 minutos. Este pasaje sugiere que ninguna arma humana puede herir al Leviatán, convirtiéndolo en un adversario imposible de vencer por la fuerza humana. Pero, ¿por qué Dios está describiendo esta criatura a Job? ¿Cuál es el propósito de esta detallada exposición sobre un ser aparentemente invencible? La respuesta a esta pregunta comienza a revelarse cuando consideramos el contexto del libro de Job. Job, un hombre justo que sufrió terribles pruebas, estaba cuestionando la justicia de Dios. En respuesta, Dios no ofrece una explicación directa para el sufrimiento de Job, sino que presenta una serie de ejemplos de su poder y sabiduría en la creación, culminando con la descripción del Leviatán. Este enfoque sugiere que el Leviatán no es solo una criatura física, sino un símbolo del poder incomprensible de Dios y de la complejidad de la creación. Al describir una criatura que está completamente fuera del control humano, Dios está efectivamente diciendo a Job, si no puedes comprender o controlar ni siquiera a esta criatura que hice, ¿cómo puedes esperar comprender completamente mis caminos y mis propósitos? Esta interpretación del Leviatán como un símbolo del poder divino y de la limitación del entendimiento humano se confirma por otros pasajes de la Biblia que mencionan a esta criatura enigmática. Uno de estos pasajes cruciales se encuentra en el Salmo 74, donde el salmista recuerda los actos poderosos de Dios en la creación y en la historia de Israel. En el versículo 14 leemos, Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto.
Esta referencia al Leviatán ocurre en el contexto de una descripción de la creación del mundo, sugiriendo que el Leviatán representa las fuerzas del caos que Dios tuvo que someter para establecer el orden en el universo. Esta interpretación se refuerza por antiguas tradiciones del cercano Oriente, donde criaturas similares al Leviatán a menudo representaban el caos primordial que los dioses tenían que vencer para crear el mundo ordenado. En el contexto bíblico, sin embargo, el Leviatán no es un adversario de Dios en igualdad de condiciones, sino una criatura poderosa que, no obstante, está completamente bajo el control del Creador. Esta idea del Leviatán como un símbolo del caos controlado por Dios se desarrolla aún más en el Salmo 104, un himno de alabanza a la creación divina. En el versículo 26, el salmista declara: «Allí se mueven los barcos y el Leviatán que formaste para que juegue en él». Este pasaje presenta una imagen sorprendente. El temible Leviatán, lejos de ser una amenaza, se retrata casi como un juguete en las manos de Dios. Esta descripción sirve para enfatizar el poder absoluto de Dios sobre toda la creación, incluso sobre sus partes más formidables y caóticas. En este contexto, el Leviatán no es solo un monstruo a temer, sino un testimonio de la grandeza y del poder creativo de Dios. Esta perspectiva nos invita a ver el mundo natural, con toda su belleza y terror, como una expresión de la majestad divina. Pero la historia del Leviatán en la Biblia no termina con estas descripciones poéticas. En el libro de Isaías encontramos una referencia intrigante que añade una nueva capa de significado a este símbolo. En Isaías 27:1 leemos: «En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, a la serpiente huidiza y al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Este pasaje es particularmente interesante porque presenta al Leviatán como un enemigo que Dios derrotará en el futuro, en el día del juicio. Aquí, el Leviatán parece representar no solo el caos natural, sino también fuerzas espirituales malignas que se oponen a Dios y a su pueblo. Esta interpretación del Leviatán abre nuevas posibilidades de comprensión sobre el significado de esta criatura en la teología bíblica. La mención del Leviatán en Isaías como una serpiente y un dragón nos lleva a considerar otros pasajes bíblicos que utilizan imágenes similares. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, encontramos la descripción de un gran dragón rojo que se identifica como la antigua serpiente, llamada Satanás, Apocalipsis 12:9. Aunque el Leviatán no se menciona por nombre en el Apocalipsis, las similitudes en el lenguaje y simbolismo son notables. Esto ha llevado a muchos intérpretes a ver una conexión entre el Leviatán del Antiguo Testamento y las fuerzas del mal descritas en el Nuevo Testamento. Esta interpretación sugiere que el Leviatán, además de representar el caos natural, también simboliza las fuerzas espirituales que se oponen a Dios y a su plan para la creación. En este sentido, la promesa de Dios de derrotar al Leviatán se convierte en una promesa de victoria final sobre todo mal y caos. En el vasto universo, es esencial observar que no todas las interpretaciones del Leviatán en la tradición judeocristiana lo perciben como un símbolo exclusivamente negativo. Algunos rabinos antiguos, por ejemplo, tenían una visión más positiva del Leviatán. En la literatura rabínica, hallamos relatos sobre cómo Dios creó al Leviatán en el quinto día de la creación y cómo, al final de los tiempos, la carne del Leviatán será servida en un banquete para los justos. Aunque estas tradiciones no forman parte del texto bíblico canónico, reflejan una comprensión del Leviatán como una parte integral de la buena creación de Dios, destinada a cumplir un propósito positivo en el plan divino. Esta perspectiva nos recuerda que incluso las partes de la creación que pueden parecer aterradoras o caóticas para nosotros tienen un lugar en el diseño de Dios. Regresando a la descripción del Leviatán en el libro de Job, encontramos un detalle fascinante que a menudo se pasa por alto. En el versículo 18 del capítulo 41, leemos: «Sus estornudos hacen resplandecer la luz y sus ojos son como los párpados del alba». Esta imagen poética del Leviatán exhalando luz es especialmente intrigante. Algunos comentaristas han sugerido que esto podría hacer referencia a algún tipo de bioluminiscencia, un fenómeno observado en ciertas criaturas marinas. Otros interpretan este pasaje de manera más simbólica,
viendo en él una alusión a la naturaleza divina del Leviatán como una criatura que refleja de alguna manera la gloria de su creador. Independientemente de la interpretación específica, esta descripción subraya la naturaleza extraordinaria y casi sobrenatural del Leviatán, una criatura que parece desafiar las categorías normales del mundo natural. La descripción del Leviatán en Job continúa con más detalles impresionantes. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan de ella. De sus narices sale humo, como de una olla hirviendo o de grandes calderas. Job 41, 19-20. Estas imágenes evocan una criatura que no solo es físicamente imponente, sino que también posee una calidad casi mágica o sobrenatural. La mención de fuego y humo recuerda las descripciones de teofanías, manifestaciones divinas en otras partes de la Biblia, como la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente o la bajada de Dios en el monte Sinaí. Esta semejanza plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del Leviatán y su relación con lo divino. ¿Es el Leviatán una especie de manifestación del poder de Dios en la creación, o estas descripciones son simplemente una forma poética de enfatizar el carácter extraordinario de esta criatura? Un aspecto particularmente interesante de la descripción del Leviatán en Job es el énfasis en su vulnerabilidad. Su corazón es firme como una piedra, sí, firme como la muela de abajo. Job 41 horas y 24 minutos. Esta imagen de un corazón duro como piedra podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede simplemente enfatizar la fuerza física y la resistencia del Leviatán. Por otro lado, en un nivel más simbólico, puede sugerir una naturaleza implacable e indiferente, una criatura que no puede ser movida por la piedad o la pasión. Esta interpretación se alinea con la idea del Leviatán como una representación de las fuerzas impersonales e implacables de la naturaleza que operan sin consideración por los deseos o necesidades humanas. Sin embargo, es crucial recordar que en la visión bíblica, incluso esta criatura aparentemente invulnerable e implacable está bajo el control absoluto de Dios. La declaración final sobre el Leviatán en Job: Él mira todo lo que es alto, es rey sobre todos los hijos de la soberbia. Job 41 horas y 34 minutos, merece un análisis más profundo. Esta frase enigmática parece elevar a Leviatán a un estatus casi divino, colocándolo por encima de todas las demás criaturas. No obstante, es esencial tener en cuenta el contexto de esta afirmación. Dios se dirige a Job, un hombre que había cuestionado la justicia de Dios. Al describir una criatura tan imponente e incontrolable, Dios está subrayando la insignificancia de Job frente a las maravillas de la creación. El Leviatán, en este caso, refleja la majestuosidad divina. Si una criatura tan formidable es tan incomprensible para los humanos, cuanto más incomprensible es el propio Creador. Este entendimiento se refuerza con el siguiente versículo, donde Dios dice: todo lo que hay debajo de los cielos es mío. Job 41 horas y 11 minutos. Así, el Leviatán, aunque poderoso, sigue siendo una criatura bajo el control divino. Este pasaje nos hace reflexionar sobre nuestra posición en el universo. Si el Leviatán, el rey de la soberbia, está bajo el dominio de Dios, ¿qué derecho tenemos para cuestionar los designios del Altísimo? Esto nos lleva de vuelta al tema central del libro de Job, la soberanía total de Dios y la necesidad de confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente las circunstancias. Al extender nuestro análisis más allá de Job, encontramos otras referencias al Leviatán en la Biblia y en textos extrabíblicos. En el Salmo 104, 26, el Leviatán se describe casi como un juguete en las manos de Dios. Allí se mueven los barcos y el Leviatán que formaste para que juegue en él. Esta visión contrasta con la representación temible en Job, ofreciendo una perspectiva más amistosa de la criatura. ¿Cómo reconciliamos estas visiones aparentemente opuestas? Una posible explicación es que estas descripciones reflejan diferentes facetas de la relación entre Dios y su creación. En Job, el Leviatán representa el incomprensible poder divino, resaltando la distancia entre lo divino y lo humano. En el Salmo 104, el Leviatán es parte de un orden creado armoniosamente, reflejando la sabiduría y el cuidado del Creador. Esta dualidad nos recuerda que, en la teología bíblica, Dios es simultáneamente trascendente, más allá de nuestra comprensión, e inmanente,
presente y activo en su creación. El Leviatán, con sus diversas representaciones, simboliza esta compleja realidad teológica. Además, la imagen del Leviatán como un juguete de Dios en el Salmo 104 subraya el control absoluto de Dios sobre el caos, incluso la criatura más temible está sometida a su voluntad. Esta visión ofrece consuelo, recordando a los fieles que, sin importar lo caótico o aterrador que parezca el mundo, todo está bajo el control soberano de Dios. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que hay algo más aparte de este plano terrenal, suscríbete y deja tu like para continuar investigando y creando contenido de tu interés. El simbolismo del Leviatán se hace aún más evidente en Isaías. En Isaías 27:1, leemos, en aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y poderosa al Leviatán, la serpiente huidiza, y al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje presenta al Leviatán en un contexto apocalíptico, como un adversario que Dios vencerá en el futuro. El lenguaje empleado, serpiente huidiza, serpiente tortuosa, dragón en el mar, sugiere imágenes de caos y mal cósmico. Esta representación coincide con viejas tradiciones mitológicas del cercano Oriente, donde criaturas similares solían simbolizar fuerzas del caos en oposición al orden divino. Sin embargo, es crucial notar que, en el contexto bíblico, el Leviatán no se presenta como una entidad comparable a Dios, sino como una criatura que, aunque poderosa, está destinada a ser derrotada por el Creador. La promesa de victoria sobre el Leviatán en Isaías puede interpretarse en múltiples niveles. A nivel histórico, puede referirse a la liberación de Israel de sus enemigos políticos. A nivel cósmico, puede simbolizar la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del mal y el caos en el universo. Y a nivel personal y espiritual, puede representar la promesa de que Dios, en última instancia, vencerá todos los monstruos que amenazan nuestra vida y fe, ya sea miedo, duda, pecado o muerte. Así, la imagen del Leviatán en Isaías, lejos de ser solo una curiosidad mitológica, se convierte en una poderosa metáfora de esperanza y redención. La representación del Leviatán como una fuerza maligna que será derrotada por Dios nos invita a considerar las conexiones potenciales entre esta criatura y otras figuras malignas en la literatura bíblica y apocalíptica. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, encontramos la imagen de un gran dragón rojo identificado como la antigua serpiente, llamada Satanás, Apocalipsis 12:9. Aunque el Leviatán no se menciona por nombre en el Apocalipsis, las similitudes en el lenguaje y el simbolismo son notables. Ambas criaturas se describen como dragones o serpientes, ambas están asociadas al mar. El dragón en el Apocalipsis emerge del mar, y ambas se presentan como adversarios que Dios derrotará. Estas similitudes han llevado a muchos intérpretes a ver una conexión entre el Leviatán del Antiguo Testamento y las fuerzas del mal descritas en el Nuevo Testamento. Esta línea de interpretación sugiere que el Leviatán, a lo largo de la historia bíblica, evolucionó de un símbolo asociado al caos natural a una representación más explícita del mal espiritual. No obstante, es importante notar que esta interpretación no es universalmente aceptada, y muchos estudiosos argumentan que debemos ser cautelosos al equiparar directamente al Leviatán con Satanás u otras figuras malignas. Independientemente de la interpretación específica, lo que queda claro es que el Leviatán, en sus diversas manifestaciones bíblicas, sirve como un poderoso símbolo de las fuerzas que se oponen al orden divino, sean estas naturales, políticas o espirituales. La promesa consistente de la Biblia es que Dios, en su soberanía y poder, triunfará sobre todas estas fuerzas. Un aspecto fascinante de la leyenda del Leviatán, que merece exploración, es su presencia en la literatura rabínica y en las tradiciones místicas judías. En el Talmud y en otros textos rabínicos, encontramos elaboraciones intrigantes sobre la naturaleza y el destino del Leviatán. Una tradición particularmente interesante afirma que Dios originalmente creó dos leviatanes, uno macho y otro hembra. Sin embargo, temiendo que estas criaturas pudieran reproducirse y destruir el mundo, Dios mató a la hembra y reservó su carne para el banquete mesiánico que ocurrirá al final de los tiempos. El macho, por su parte,
fue dejado vivo pero esterilizado. Esta narrativa, aunque no forma parte del texto bíblico canónico, ofrece una perspectiva única sobre el Leviatán y sugiere que, lejos de ser simplemente una fuerza del mal, el Leviatán es una parte integral de la buena creación de Dios, destinada a cumplir un propósito positivo en el plan divino. La idea del banquete mesiánico, donde los justos se alimentarán de la carne del Leviatán, puede interpretarse como un símbolo de la victoria final sobre el caos y el desorden, y de la restauración de la armonía perfecta en la creación. Además, en la tradición cabalística, el Leviatán se asocia frecuentemente con el concepto de Sitra Achra, o el otro lado, una especie de reino sombrío que existe en oposición a la santidad divina. En esta interpretación, el Leviatán representa las fuerzas del mal que, paradójicamente, son necesarias para el desarrollo completo del plan divino. Estas tradiciones místicas nos recuerdan que el simbolismo del Leviatán es complejo y multifacético, resistiendo interpretaciones simplistas o unidimensionales. Al considerar el impacto del Leviatán en la cultura y el arte, no podemos pasar por alto su influencia en la literatura y la filosofía occidentales. Un ejemplo destacado es el uso que hizo Thomas Hobbes del Leviatán como metáfora central en su obra fundamental de filosofía política, Leviatán 1651. Hobbes emplea la imagen del Leviatán para simbolizar el Estado soberano, una entidad poderosa y potencialmente temible, pero necesaria para mantener el orden y evitar el caos de la guerra de todos contra todos. Esta apropiación secular del simbolismo bíblico muestra la durabilidad y la adaptabilidad de la imagen del Leviatán como símbolo de poder y autoridad. En la literatura, el Leviatán ha inspirado a numerosos autores, desde los poetas románticos como William Blake, quien retrató al Leviatán en sus ilustraciones para el libro de Job, hasta autores modernos de ciencia ficción y fantasía que a menudo incorporan criaturas similares al Leviatán en sus mundos imaginarios. Estas representaciones artísticas y literarias del Leviatán exploran frecuentemente temas de poder, caos y la relación entre la humanidad y la naturaleza, resonando y ampliando los temas encontrados en las fuentes bíblicas originales. En el cine y en la cultura popular, criaturas inspiradas en el Leviatán aparecen en películas de monstruos, videojuegos y cómics, a menudo conservando las características de poder abrumador e invulnerabilidad asociadas al Leviatán bíblico. Esta persistencia del Leviatán en diversas formas culturales atestigua el poder duradero de este símbolo para capturar la imaginación humana y expresar nuestras ansiedades y fascinaciones más profundas con lo desconocido y lo indomable. Una cuestión que inevitablemente surge al estudiar al Leviatán es si esta criatura corresponde a algún animal real conocido o extinto. A lo largo de los siglos, se han propuesto muchas teorías sugiriendo que el Leviatán podría ser una descripción poética de animales como cocodrilos, ballenas o incluso dinosaurios acuáticos extintos como el plesiosaurio. Algunos estudiosos argumentan que la descripción en el libro de Job, con sus referencias a escamas, fuerza increíble y hábitat acuático, se alinea bien con las características de un gran cocodrilo del Nilo. Otros señalan las menciones de Rey sobre todos los hijos de la soberbia y la capacidad de producir fuego y humo como indicaciones de que el Leviatán no puede ser identificado con ninguna criatura conocida. Una perspectiva intermedia sugiere que el Leviatán bíblico puede haber sido inspirado por animales reales, pero fue elaborado y mitologizado hasta convertirse en una criatura legendaria distinta. Es crucial entender que la búsqueda de una entidad tan concreta puede resultar en un esfuerzo infructuoso si no consideramos el contexto literario y teológico en el que aparece en la Biblia. El Leviatán se usa principalmente como un símbolo teológico y un recurso retórico, no como una descripción zoológica. Su propósito en el texto es comunicar verdades sobre Dios, la creación y la condición humana, en lugar de proporcionar datos científicos sobre criaturas marinas antiguas. A pesar de esto, el debate acerca de una posible base física del Leviatán sigue atrayendo a muchos académicos y laicos, demostrando el persistente poder de esta imagen para despertar nuestra curiosidad e imaginación. Al analizar el significado del Leviatán para los lectores contemporáneos de la Biblia, es esencial considerar cómo esta antigua imagen puede ser relevante en un mundo influenciado por la ciencia y la tecnología. A un nivel, el Leviatán actúa como un fuerte recordatorio de las limitaciones del conocimiento y del poder humano.
Al igual que Job enfrentó la inmensidad y el misterio de la creación, también somos frecuentemente conscientes de nuestra pequeñez ante las fuerzas naturales. Desastres naturales, pandemias y las vastas extensiones del cosmos nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, aún hay muchas cosas fuera de nuestro control. En este sentido, la imagen de Leviatán puede ayudarnos a desarrollar una humildad saludable y un sentido de asombro ante el universo. Al mismo tiempo, la promesa bíblica de que Dios tiene control sobre incluso el formidable Leviatán puede ofrecer consuelo y esperanza en tiempos de incertidumbre y temor. En un plano más metafórico, el Leviatán puede representar los desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria, ya sean dificultades personales, injusticias sociales o crisis globales. La narrativa bíblica del Leviatán nos recuerda que, por más aterradores que estos retos puedan parecer, no son insuperables desde la perspectiva de la fe. Al igual que Dios se muestra con poder sobre el Leviatán, la fe nos anima a confiar en que ningún problema es demasiado grande para ser superado con ayuda divina. Esta visión puede proporcionar valor y fortaleza frente a las adversidades de la vida. Una dimensión clave en nuestra exploración del Leviatán es su papel en la ecoteología y en la ética ambiental cristiana. La descripción del Leviatán como una criatura poderosa y majestuosa, creada y controlada por Dios, puede inducirnos a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. Si una criatura tan imponente como el Leviatán es parte de la buena creación de Dios, ¿cómo deberíamos relacionarnos con el resto de la naturaleza? Esta perspectiva puede motivarnos a adoptar una actitud de respeto y admiración por la naturaleza, incluso por sus aspectos más salvajes y aparentemente amenazantes. El Leviatán nos recuerda que la creación no solo existe para servir a los propósitos humanos, sino que posee un valor intrínseco a los ojos de Dios. Además, la imagen del Leviatán como una fuerza que Dios controla pero no elimina puede ayudarnos a reflexionar de manera más matizada sobre nuestra relación con el entorno natural. En lugar de intentar dominar o conquistar la naturaleza, podemos ser llamados a encontrar formas de coexistir armónicamente con ella, reconociendo tanto su poder como su fragilidad. Esta interpretación ecoteológica del Leviatán puede ser especialmente relevante en una época de crisis climática y pérdida de biodiversidad, proporcionando una base bíblica para una ética de mayordomía y cuidado de la creación. Al mismo tiempo, la promesa apocalíptica de que Dios derrotará al Leviatán puede entenderse no como una justificación para la explotación desmedida de los recursos naturales, sino como una esperanza de que, al final, se restaurará la armonía entre todas las partes de la creación. A medida que avanzamos en nuestra exploración del Leviatán, es esencial considerar cómo este complejo símbolo se relaciona con temas más amplios de fe y espiritualidad. El Leviatán, en sus diversas representaciones bíblicas, nos invita a meditar sobre la naturaleza del mal, el poder de Dios y las limitaciones del entendimiento humano. En un nivel, el Leviatán simboliza el caos y las fuerzas destructivas que amenazan el orden y la paz, ya sea en la naturaleza, la sociedad o nuestras propias vidas. La promesa bíblica de que Dios tiene dominio sobre el Leviatán puede verse como una afirmación de la victoria final del bien sobre el mal, del orden sobre el caos. Esta visión puede ofrecer esperanza y consuelo en tiempos de crisis e incertidumbre. No obstante, es fundamental recordar que en la narrativa bíblica, el Leviatán no se elimina de manera simple, sino que permanece como parte de la creación de Dios. Esto sugiere una visión más compleja de la realidad, en la que el caos no se erradica completamente, sino que se mantiene bajo control e incluso cumple un propósito en el plan divino. Esta tensión entre orden y caos, bien y mal, comprensión y misterio, está en el corazón de muchas tradiciones espirituales y puede ser una fuente rica para la reflexión y el crecimiento personal. El Leviatán nos desafía a abrazar la paradoja y la ambigüedad en nuestra jornada espiritual, reconociendo que no todas las preguntas tienen respuestas simples y que el misterio es una parte esencial de la experiencia religiosa. Al concluir nuestro viaje por el mundo del Leviatán, nos encontramos ante un símbolo de extraordinaria riqueza y complejidad. Partimos de una descripción vívida y aterradora en el libro de Job, pasamos por representaciones poéticas en los Salmos, exploramos interpretaciones apocalípticas en Isaías y en el Nuevo Testamento,
Y llegamos a las reflexiones modernas sobre ecología y espiritualidad. A lo largo del camino, descubrimos que el Leviatán es mucho más que un simple monstruo marino o una curiosidad mitológica, es un símbolo multifacético que nos invita a contemplar las grandes cuestiones de la existencia, como el poder y la majestad de Dios, la naturaleza del bien y del mal, los límites del conocimiento humano y nuestra relación con el mundo natural. El Leviatán nos desafía a expandir nuestra comprensión de la fe, más allá de respuestas simples y cómodas. Nos recuerda que el universo es vasto, misterioso y, a veces, aterrador, pero que, en última instancia, está en las manos de un creador sabio y poderoso. Al mismo tiempo, el Leviatán nos invita a adoptar una actitud de humildad y admiración ante la creación, reconociendo que hay mucho que no entendemos y no podemos controlar. Esta perspectiva puede ser profundamente liberadora al liberarnos de la ilusión de control absoluto y abrirnos a una relación más profunda y auténtica con Dios y con el mundo que nos rodea. Que continúe intrigando, desafiando e inspirando a las generaciones futuras, recordándonos siempre la grandeza y el misterio de la creación divina. El Leviatán es una de las bestias bíblicas más emblemáticas, descrito en la Biblia como un monstruo marino de gran poder y ferocidad. Aparece en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Job, donde se lo describe como una criatura formidable y casi invencible, simbolizando caos y poder descontrolado. En la tradición judaica y cristiana, el Leviatán ha llegado a representar fuerzas destructivas y el mal primordial, destacando la supremacía de Dios sobre cualquier amenaza cósmica. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si piensas que existe algo más allá de este plano terrenal, comparte este video con tus amigos, en tus redes sociales y con tu comunidad. Suscríbete y déjame un comentario para que juntos podamos desentrañar los grandes misterios que nos rodean.